Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él no era quien todos pensaban. Lo que ocurrió aquel 15 de abril de 1957 jamás fue contado por completo, y hoy vas a descubrir una verdad que durante décadas fue silenciada, distorsionada y, para muchos, completamente encubierta. En este video vamos a desenterrar las dudas, inconsistencias y secretos que rodean el fallecimiento de Pedro Infante, el ídolo inmortal de México, cuya muerte oficial en un accidente aéreo sigue generando más preguntas que respuestas. ¿Por qué su cuerpo fue tan difícil de identificar? ¿Qué pasó realmente con ese avión que cayó sobre Mérida? ¿Quién era el misterioso Antonio Pedro que décadas después afirmaba ser el verdadero Pedro Infante? ¿Por qué hubo testigos que juraron haberlo visto con vida e incluso años después de su supuesta muerte? ¿Fue todo un montaje? ¿Una huida? ¿Un castigo? Lo que vas a oír te hará repensar todo lo que creías saber sobre la leyenda más grande del cine y la música ranchera. Este no es un simple homenaje, es una investigación profunda, cruda y directa a los puntos más oscuros de esta historia. Antes de continuar, te pido que te suscribas al canal y dejes tu me gusta si te apasionan los contenidos que revelan lo que otros prefieren callar. La suscripción es esencial para que el algoritmo de YouTube entienda que este tipo de material merece llegar a más personas, a quienes también merecen conocer estas verdades ocultas. Y si quieres apoyar aún más este trabajo independiente, puedes hacerlo con un Super Thanks, que ayuda directamente a la producción de nuevos contenidos como este. Pero si no puedes, no pasa nada, deja un comentario contándome qué parte de esta historia te dejó más sorprendido. Quédate hasta el final, porque la última revelación que vamos a compartir en este video cambiará para siempre tu forma de ver la historia oficial de Pedro Infante. Te garantizo que terminarás este video con más preguntas que certezas. Porque a veces, las leyendas no mueren, simplemente desaparecen. Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, una ciudad costera del estado de Sinaloa, México. Fue hijo de Pedro Infante Rosales, un músico dedicado y profesor de violín, y de Teodora Cruz, quien le brindó un hogar lleno de tradiciones y amor. Desde muy pequeño, Pedro estuvo rodeado por la música, ya que su padre le enseñó a tocar instrumentos y le transmitió el amor por las melodías típicas mexicanas. Esta atmósfera musical fue fundamental para el desarrollo de su sensibilidad artística. Creció en un ambiente sencillo y humilde, donde la familia era el centro de la vida cotidiana y las celebraciones se acompañaban con canciones y bailes tradicionales. Cuando era niño, Pedro se trasladó con su familia a Guamúchil, otra población del estado de Sinaloa, donde continuó su educación básica y empezó a mostrar una afinidad natural por la música y la interpretación. Durante su juventud, combinó sus estudios con trabajos diversos para ayudar en el sostén familiar, laborando como carpintero, mecánico y en otras ocupaciones manuales que forjaron su carácter trabajador y perseverante. Este periodo fue esencial para moldear la personalidad humilde y sencilla que más tarde lo caracterizaría, alejándose de las pretensiones y del glamour que rodeaban a las estrellas del cine. Su interés por la música ranchera se fue consolidando con el tiempo, participando en festivales y concursos locales que poco a poco lo dieron a conocer en su comunidad. A través de la radio, medio fundamental en aquella época, Pedro Infante comenzó a llegar a un público más amplio, grabando canciones y participando en programas que le permitieron mostrar su talento vocal y su carisma natural. Su voz, profunda y emotiva, cautivaba a quienes le escuchaban y lo distinguía de otros intérpretes de la época. Al mismo tiempo, desarrollaba habilidades actorales de manera autodidacta, inspirándose en las películas mexicanas y estadounidenses que veía en el cine local. La fusión de su pasión por la música y el deseo de actuar lo llevó a decidir, ya en la adultez joven, mudarse a la Ciudad de México, centro neurálgico de la industria cinematográfica y musical en el país. En la capital, enfrentó dificultades propias de los inicios en el mundo del espectáculo, audiciones rechazadas, trabajos modestos y largas jornadas de esfuerzo para ser reconocido. Sin embargo, su perseverancia y dedicación lo impulsaron a superar estos obstáculos. En esos años, Pedro cultivó amistades y contactos que fueron cruciales para su carrera, además de perfeccionar su técnica vocal y sus habilidades actorales. Su capacidad para interpretar personajes del pueblo, con naturalidad y emotividad, le ganó la simpatía de productores y directores, quienes vieron en él un talento auténtico capaz de representar al México popular con honestidad y profundidad. Durante esta etapa de formación también experimentó con diferentes géneros musicales y estilos actorales, siempre manteniendo un vínculo fuerte con las raíces rurales y tradicionales que lo habían formado. Esta combinación de autenticidad y versatilidad fue la clave para que su carrera despegara y se convirtiera en una de las figuras más emblemáticas de la época de oro del cine mexicano. 2 Ascensao es suceso,
a carreira no cinema e a construcao da lenda. Su llegada a la Ciudad de México fue el punto de partida para comenzar a trabajar en producciones cinematográficas que rápidamente captaron la atención del público y la crítica. Su presencia en la pantalla grande se caracterizaba por una mezcla única de carisma, talento vocal y una naturalidad que hacía que sus personajes parecieran vivos y auténticos. Desde sus primeros papeles, Pedro supo interpretar a personajes del pueblo mexicano con una empatía que conectaba con la realidad de sus espectadores, representando no solo la música sino también los valores y la cultura popular. A lo largo de los años 40 y 50, participó en más de 60 películas que abarcaban diversos géneros, incluyendo comedias, dramas y películas rancheras, lo que demostraba su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes roles. Su fama se disparó con filmes que se convirtieron en clásicos instantáneos, como Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el Toro, donde interpretaba personajes humildes y justos que luchaban por la dignidad y el bienestar de su familia y comunidad. Estas historias tocaron fibras sensibles en la sociedad mexicana y consolidaron la imagen de Pedro como un héroe popular, cercano y querido por el pueblo. Además de su faceta actoral, Pedro Infante fue un intérprete excepcional de la música tradicional mexicana, especialmente del género ranchero. Su voz tenía un tono cálido y emotivo que transmitía sentimientos profundos, lo que lo convirtió en uno de los cantantes más reconocidos y respetados de su tiempo. Grabó cientos de canciones que se convirtieron en éxitos rotundos y que hasta hoy forman parte del repertorio esencial de la música mexicana. Su habilidad para combinar el canto con la actuación en sus películas añadió un valor extra a su trabajo y lo diferenciaba de otros artistas, ya que podía interpretar en la pantalla las emociones de sus canciones de manera genuina. El público admiraba no solo su talento sino también su carisma y sencillez, cualidades que Pedro proyectaba tanto en sus personajes como en su vida pública. Su imagen de hombre valiente, justo y romántico lo llevó a ser idolatrado por millones, generando una base de fanáticos que lo seguían fervientemente y lo consideraban un símbolo de la identidad nacional. A lo largo de su carrera, recibió múltiples reconocimientos y premios que validaron su calidad artística, destacando especialmente el premio a Mejor Actor que obtuvo en el Festival de Cannes en 1957 por su actuación en la película Tizoc, un logro que puso el cine mexicano en un lugar destacado a nivel internacional. Su éxito no solo fue fruto de su talento, sino también de una ética de trabajo intensa y una disciplina que lo mantenía en constante crecimiento profesional. A pesar del estrellato, Pedro Infante mantuvo un vínculo cercano con sus raíces y con el pueblo que lo vio crecer, lo que reforzó su autenticidad y lo hizo accesible para sus seguidores. La construcción de su leyenda se fue gestando con el paso del tiempo, gracias a su capacidad para crear personajes que trascendían la pantalla y que reflejaban las aspiraciones, luchas y alegrías de la gente común. A lo largo de su vida, Pedro vivió intensos romances que marcaron su trayectoria tanto dentro como fuera de los reflectores, y aunque se le asocia principalmente con su matrimonio con Irma Dorantes, su historia sentimental es mucho más extensa y diversa. Su matrimonio con Irma Dorantes fue uno de los aspectos más públicos y conocidos de su vida privada. Se casaron en 1953 y tuvieron una hija, Irma Infante, quien más adelante siguió los pasos artísticos de su padre. La relación entre Pedro e Irma estuvo llena de momentos felices pero también de desafíos, ya que la fama y las exigencias del trabajo a menudo los mantenían alejados o generaban tensiones. Irma Dorantes ha relatado en entrevistas posteriores que aunque Pedro era un hombre cariñoso y familiar, también tenía un carácter fuerte y no siempre era fácil lidiar con su popularidad y estilo de vida. Sin embargo, más allá de este matrimonio oficial, Pedro Infante mantuvo a lo largo de su vida varios romances y relaciones extramaritales que fueron objeto de atención mediática y rumores constantes. Se sabe que tuvo vínculos amorosos con varias actrices, cantantes y mujeres de su entorno social, lo que en ocasiones generó conflictos y controversias públicas. Aunque Pedro nunca se pronunció abiertamente sobre estos asuntos, la prensa de la época y testimonios cercanos revelan que su vida sentimental fue activa y, en ocasiones, turbulenta. Este aspecto de su vida contribuyó a moldear la imagen del galán popular y conquistador que muchos admiraban, pero que también le ocasionaba dificultades personales y familiares. No obstante, a pesar de las polémicas, Pedro siempre se mostró muy ligado a sus hijos y familiares, demostrando una profunda responsabilidad y afecto hacia ellos. Fue un padre presente en la medida de sus posibilidades, y la familia representaba para él un refugio frente a la vorágine de la fama. Además de su hija con Irma Dorantes, se le atribuyen otros hijos e hijos no reconocidos oficialmente, un tema que aún genera debate y que habla de la complejidad de su vida personal y de la época en que vivió, donde los escándalos familiares eran cuidadosamente manejados para proteger su imagen pública. A nivel amistoso y familiar,
Pedro Infante cultivó relaciones duraderas y sinceras que lo acompañaron durante toda su vida. Se rodeaba de personas de confianza que conocían su verdadera personalidad, un hombre sencillo, bondadoso y leal, muy diferente a la imagen pública en ocasiones. Estas amistades lo apoyaban en momentos difíciles y celebraban con él sus logros, formando parte fundamental de su estabilidad emocional. La relación con su madre y hermanos también fue importante para Pedro, pues mantenía un vínculo estrecho y les brindaba apoyo constante. En definitiva, la vida personal y los vínculos amorosos de Pedro Infante fueron un reflejo de la complejidad humana detrás del mito. Su capacidad para enamorar y conectar con las personas fue una característica que trascendió lo profesional, pero también le generó desafíos y momentos de conflicto. La fama, que para muchos representa éxito y reconocimiento, también trajo para él una serie de presiones que afectaron su bienestar emocional y físico de manera profunda. Desde muy temprano en su carrera, Pedro tuvo que lidiar con la expectativa constante de mantener un nivel de excelencia artística que complaciera a sus millones de seguidores, lo que implicaba largas jornadas de trabajo, viajes frecuentes y una exigencia implacable para estar siempre a la altura de su fama. Esta rutina agotadora impactó en su salud y en su capacidad para disfrutar de una vida personal plena y tranquila. Además, la constante atención mediática generaba un estrés considerable, ya que cada aspecto de su vida era observado y juzgado por la prensa y el público. Las críticas, los rumores y las especulaciones a veces lo afectaban de manera personal, haciendo que se sintiera atrapado en un papel que debía interpretar fuera de las cámaras y los escenarios. En su círculo cercano, Pedro fue conocido por ser una persona que enfrentaba sus problemas con valentía pero también con momentos de vulnerabilidad, admitiendo en confianza que la fama podía ser un peso difícil de llevar. Más allá del desgaste emocional, Pedro Infante atravesó también pérdidas familiares que le causaron un dolor profundo. La muerte de su madre fue un golpe muy duro que marcó una etapa de tristeza y reflexión en su vida. Esta pérdida lo confrontó con la fragilidad de la existencia y le recordó la importancia de los lazos afectivos, aunque la exigencia profesional dificultaba que se tomara el tiempo necesario para sanar plenamente. A lo largo de su vida, Pedro experimentó también accidentes y situaciones riesgosas, sobre todo relacionados con su afición por la aviación, la cual practicaba con entusiasmo. Esta pasión, que combinaba con su trabajo artístico, lo expuso a peligros que finalmente tuvieron consecuencias trágicas. Algunos incidentes previos al fatal accidente que terminó con su vida ya habían evidenciado los riesgos a los que se sometía, y estos episodios añadían una tensión adicional a su día a día. La presión por mantenerse vigente en un medio competitivo y cambiante también representó un desafío constante para Pedro. La industria cinematográfica y musical evolucionaba rápidamente, y las nuevas generaciones de artistas y las tendencias del público obligaban a los intérpretes a adaptarse o quedar rezagados. Pedro supo reinventarse y mantenerse relevante gracias a su talento, pero ese esfuerzo demandaba energía y creatividad constante, lo que aumentaba su carga emocional. En algunos momentos, la exigencia profesional llegó a afectar sus relaciones personales, generando distancias y conflictos con seres queridos que deseaban compartir más tiempo con él. Esta dualidad entre la vida pública y la privada fue una fuente de tensión permanente que Pedro enfrentó con la mezcla de dedicación y sacrificio que caracterizó su existencia. Por otro lado, los altibajos económicos también formaron parte de sus retos. A pesar del éxito, en ocasiones tuvo que enfrentar problemas financieros derivados de malos manejos o de la falta de un sistema adecuado para proteger a los artistas en su época. Estos inconvenientes no solo repercutían en su estabilidad, sino que también afectaban su tranquilidad mental. Sin embargo, Pedro Infante siempre mostró una capacidad admirable para sobreponerse a las dificultades, apoyándose en su amor por la música, su fe y la compañía de amigos y familiares. En definitiva, los momentos difíciles y los desafíos que vivió fueron parte integral de su historia, moldeando un carácter fuerte y resiliente. La muerte de Pedro Infante el 15 de abril de 1957 marcó uno de los momentos más trágicos y conmovedores en la historia del entretenimiento en México y en gran parte de América Latina. Fue un lunes por la mañana cuando la noticia corrió como pólvora por todos los rincones del país. El ídolo de México, el hombre que había conquistado corazones con su voz y su carisma en la pantalla grande, había fallecido en un accidente aéreo en la ciudad de Mérida, Yucatán. La noticia fue tan impactante que muchas personas no quisieron creerla de inmediato. Algunos pensaban que se trataba de una broma cruel del destino, otros se aferraban a la esperanza de que hubiera sido un error de identidad. Sin embargo, con el paso de las horas, los informes oficiales confirmaron lo impensable. Pedro Infante había muerto al estrellarse el avión de carga Quetzale Datit B-24 Liberate que él mismo pilotaba. Según los registros oficiales,
Pedro Infante despegó de Mérida alrededor de las 8 de la mañana como copiloto en un vuelo con rumbo a la Ciudad de México. Viajaba acompañado del capitán Víctor Manuel Vidal Lorca y el mecánico Marcial Bautista. Apenas unos minutos después del despegue, el avión comenzó a presentar fallas técnicas y se precipitó al suelo, cayendo sobre una zona habitacional conocida como la calle 54 Sur. La aeronave explotó al impactar, causando la muerte inmediata de los 3 tripulantes y dejando además varios heridos entre los habitantes de la zona. El cuerpo de Pedro Infante fue recuperado entre los escombros, y su identificación se realizó principalmente a través de una pulsera con su nombre y una pequeña esclava de plata que solía llevar. Las autoridades locales confirmaron la identidad, y la noticia se transmitió en cadenas nacionales con un tono de luto que reflejaba el dolor de todo un país. A pesar de la confirmación oficial, desde el primer momento comenzaron a surgir dudas, versiones alternativas y teorías de conspiración que, con el paso del tiempo, se convirtieron en parte inseparable del mito de Pedro Infante. Una de las teorías más extendidas es aquella que asegura que Pedro no murió en el accidente, sino que fingió su muerte para escapar de la presión mediática, la fama y algunos problemas personales que lo aquejaban. Esta hipótesis sostiene que Pedro habría asumido una nueva identidad y vivido muchos años en el anonimato, alejado del ojo público. Uno de los elementos que alimentó esta teoría fue la aparición, años después, de un hombre llamado Antonio Pedro en el estado de Hidalgo, quien tenía un asombroso parecido físico y vocal con Pedro Infante. Antonio Pedro aseguraba ser el mismísimo Pedro Infante y ofrecía declaraciones confusas, algunas veces negando y otras afirmando ser el ídolo desaparecido. Incluso grabó discos y participó en programas de televisión donde imitaba a la perfección la voz del cantante. Su aparición generó una enorme polémica, alimentada por testimonios de personas que afirmaban haber visto a Pedro Infante con vida en fechas posteriores a su presunta muerte, incluyendo médicos, exmilitares y hasta actores de la época que decían haber recibido visitas o llamadas telefónicas misteriosas. Otra teoría sugiere que Pedro Infante fue víctima de una conspiración por parte de altos mandos del gobierno o de figuras poderosas dentro de la industria del entretenimiento, quienes querían silenciarlo por razones que nunca se aclararon del todo. Algunos especulaban que Pedro estaba involucrado en conflictos legales o financieros con empresas discográficas o con productoras de cine, y que habría sido más conveniente desaparecerlo que permitir que ciertos secretos salieran a la luz. Esta idea, aunque sin pruebas concluyentes, alimentó aún más el misterio que rodea su fallecimiento. También hay quienes han cuestionado las condiciones técnicas del accidente, señalando que el avión no estaba en condiciones óptimas de vuelo, que había recibido mantenimiento dudoso o que el clima en Mérida no era adecuado para ese tipo de aeronave. Otros sugieren que Pedro, aunque aficionado y experimentado en aviación, no debió haber estado a bordo de ese vuelo porque su presencia como copiloto no estaba justificada, dado que no se trataba de un viaje personal sino de un transporte de mercancía. Incluso algunos testimonios hablaban de que Pedro tenía un mal presentimiento antes de ese vuelo y que había dudado en realizarlo. Lo cierto es que hasta el día de hoy no se ha comprobado ninguna de estas teorías y la versión oficial sigue siendo que Pedro Infante murió en el accidente aéreo del 15 de abril de 1957 en Mérida. Sin embargo, el impacto que causó su partida fue tan profundo que muchas personas simplemente no pudieron aceptar su muerte. Se realizaron homenajes masivos en todo el país. Su cuerpo fue velado en la Ciudad de México y llevado al Panteón Jardín donde fue enterrado entre miles de personas que lloraban desconsoladamente. El gobierno mexicano decretó días de luto y las estaciones de radio transmitieron sus canciones durante semanas enteras. Su funeral fue uno de los más concurridos de la historia nacional y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva del país. La figura de Pedro Infante se elevó entonces más allá del artista para convertirse en leyenda. Con el paso de las décadas, las nuevas generaciones continuaron escuchando su música, viendo sus películas y manteniendo viva su memoria. La duda sobre su muerte se volvió parte del folclore mexicano, alimentada por una necesidad colectiva de mantenerlo cerca, como si el amor que el pueblo sentía por él no pudiera extinguirse con su partida física. Hoy, más de medio siglo después, aún hay quienes aseguran que Pedro Infante no murió, que se escondió, que vive o vivió en algún rincón del país, y que simplemente decidió dejar de ser famoso para recuperar su libertad. Las autoridades nunca reabrieron el caso, pero el debate sigue vivo en libros, documentales y conversaciones entre fans.